Manuel Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en la provincia de Buenos Aires. Fue el cuarto hijo de una familia elitista de origen genovés. Su padre era un reconocido comerciante y controlaba amplias redes mercantiles en el virreinato del Río de la Plata. Lo que distinguía a la familia Belgrano era el traslado al otro lado del Atlántico, proveniente de la organización y las prácticas mercantiles de las ciudades italianas. Tenemos que tener presente que la República Argentina no existía tal como la comprendemos en la actualidad, ya que las provincias fueron anteriores al concepto de nación. Cuando Manuel Belgrano tenía 14 años, inicia sus estudios en el Colegio de San Carlos. Allí estudia gramática latina, filosofía y teología. Más adelante, viaja a España a emprender la carrera de Derecho en la Universidad de Salamanca. Fue en 1789, luego de la Revolución Francesa, que llegaron a su mente ideas de libertad e igualdad. Al regresar a Buenos Aires, en 1794, asume como secretario del Consulado de Comercio con fundamentos liberadores. Propone fomentar la agricultura y proteger el comercio, legado del linaje familiar mercantil. Pero a partir del siglo XIX, Manuel Belgrano deja de ser funcionario de la corona española y empieza a visibilizarse en el plano político al servicio de la revolución. Participó en las invasiones inglesas en 1806 y 1807. El 25 de mayo de 1810 fue designado vocal de la Junta Provisional de Gobierno, jurando fidelidad al rey español Fernando VII, cautivo de Napoleón en Bayona. También se desempeñó como comandante en jefe de la expedición al Paraguay, guiando las luchas contra los realistas en el norte. A partir de aquí empieza su participación fundamental en el ejército. Se lo nombra jefe de la expedición a los pueblos de la Banda Oriental, Santa Fe, Entre Ríos y Paraguay. Si bien empieza perdiendo 2 batallas, ese no fue el declive para su misión. Todos sabemos que Manuel Belgrano fue el creador de nuestra bandera. Ahora bien, ¿había una o varias banderas en el virreinato del Río de la Plata? La bandera es uno de los símbolos más importantes de cada nación. En el caso de Argentina, los colores celeste y blanco se pueden ver decorando escuelas, instituciones públicas, balcones y hasta en algunas movilizaciones sociales. ¿A qué se deben los colores de nuestra bandera? Más de una vez habrán escuchado que Manuel Belgrano creó la bandera argentina inspirado en los colores del cielo, mientras que otros consideran que los colores se vinculan a la familia de los Borbones, inspirados en el manto de la Virgen Inmaculada Concepción, patrona del Consulado de Comercio. Sin embargo, no fue tan sencillo como parece. La variedad de banderas enarboladas en este territorio, desde la llegada de los españoles hasta 1852, refleja las dificultades del proceso de constituir una nación y representarla por medio de un símbolo. ¿Se preguntaron por qué surge la idea de crear una bandera? Esto se debe a que el 27 de febrero de 1812, el ejército al mando de Belgrano se preparaba para combatir a los realistas en las orillas del río Paraná, instalando 2 baterías, Libertad e Independencia. Es por ello que a Belgrano se le ocurrió identificar a sus tropas con la elaboración de una bandera. Es así que mandó a confeccionar una con los colores de la escarapela, la cual llevaban los ejércitos para diferenciarse de los realistas. Esa bandera fue descubierta en el siglo XIX, considerada la primera bandera que tenía 3 franjas, una celeste en el medio y 2 blancas a los costados. Al triunvirato no le gustó la decisión de Belgrano. Al año siguiente, los representantes de todas las provincias de la Asamblea del año 13 aprobaron el uso de la bandera para el Ejército del Norte,
pero no como distintivo en todo el territorio. ¿Qué modificaciones fue sufriendo la bandera hasta llegar a la actual? Con el correr de los años, se fueron creando diferentes variantes de la bandera, como son las banderas enarbolada por Gervasio Artiga, con los listones rojos como muestras de ideales federales, hasta que en 1816, en Tucumán, se declaró la independencia y adoptó la bandera creada por Belgrano, con 2 franjas celestes y una blanca en el medio, como símbolo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Más tarde, en 1818, el director supremo Pueyrredón le añadió el sol incaico a la franja blanca. Con la asunción de Rosas, el celeste fue cambiando por azul oscuro y se le agregaron frases y detalles en color rojo, como apoyo a las ideas federales y desprecio a los salvajes unitarios. Así lo llamaba Rosas. Pero una vez derrotado, la bandera aprobada por el Congreso volvió a flamear en el territorio rioplatense. ¿Cómo debemos recordar a Manuel Belgrano a 200 años de su paso a la inmortalidad? El reconocido historiador argentino Tulio Alperín Tonghi realiza un recorrido historiográfico sobre Belgrano como un héroe improbable. ¿Cómo se interpretó el accionar de Manuel Belgrano en el siglo XIX? Por un lado, Paz, pese a admirar a Belgrano, reconocía en él ciertos defectos del carácter, en particular, debilidad para juzgar de manera correcta a sus colaboradores, a quienes culparía de sus fracasos. Por otro lado, Mitre instala la creación de la bandera, como el aporte central de Belgrano a la independencia rioplatense, sin considerar demasiado las derrotas militares del héroe. El descubrimiento de su vocación revolucionaria data recién de 1806, año en que Belgrano, decepcionado de lo que consideraba sus fracasos en la búsqueda del bien para su patria de nacimiento, Buenos Aires, se aferra con entusiasmo a su carrera final, la de la revolución. En esta nueva carrera, Belgrano acompañó como comandante de tropas, para lo cual carecía de toda preparación. En su actuación en el ejército auxiliar, su discurso no fue el de un gran orador, ya que fue arrollado tras el avance realista de 1812. Cabe destacar la relación de dependencia que Belgrano parece haber desarrollado con Manuel Dorrego, para sostener su posición dentro del ejército auxiliar, como así también con Mariano Moreno, a quien se consideraba como un pensador de mayor intelecto que las suyas. Esa mirada externa replica la que en épocas previas había desarrollado con su familia, sobre todo con su padre. Al ser un portador de ideas hacia un periodo independiente, lo convirtió en un personaje central y controvertido. Sin dudas, hoy Manuel Belgrano ocupa un lugar importante en el panteón nacional. Los usos de su figura han seguido un curso transversal manipulado por las necesidades y coyunturas políticas de los grupos dominantes en función de afianzar sus liderazgos y valores. Es indudable que Belgrano emerge en la lectura como uno de los protagonistas de un momento clave, el de la crisis colonial, y la construcción de un nuevo orden político, cuyo desenlace aún no están definidos, y debe ajustarse a los requerimientos del momento, sea en el frente militar o a través de la palabra. Recordamos a su persona gracias a la memoria colectiva argentina, tomando decisiones controvertidas, muchas distancias del deber de su época. Por eso, es realmente un héroe. Alejarlo, que solo es una estatua de hierro al que debemos idolatrar. Belgrano es mucho más que eso. En esta fecha conmemorativa celebro la iniciativa de los estudiantes y docentes del profesorado de Historia de Venado Tuerto para aprovechar la efeméride y reflexionar de manera crítica sobre el pasado. Una efeméride, una celebración, una conmemoración que nos toma a todos por las contingencias de la historia en este momento tan extraordinario y excepcional de la pandemia, y que seguramente dentro de unos años el año belgraniano será recordado como el año belgraniano de la pandemia. Entonces este encuentro virtual es una gran ocasión
para que esa forma de pensar sobre el pasado implique descongelar, implique desmontar, implique repreguntarse sobre los mitos fundacionales de nuestra nación. Y en este sentido, como sabemos, la figura de Belgrano acompañó la construcción del mito, una figura que Tulio Alperindongui en su último libro escrito en vida llamó El enigma Belgrano, el enigma de la construcción de ese héroe que Alperín nos dirá tuvo todas las fallas y sin embargo es el único héroe intocado de ese panteón nunca cuestionado. Y en gran parte sabemos que ese panteón tiene un gran protagonista como constructor, como arquitecto, que es don Bartolomé Mitre, historiador y primer presidente de la República Argentina Unificada. También sabemos que la renovación historiográfica fue precisamente revisando, desmontando y descongelando esos mitos de los orígenes, especialmente en las últimas 3 décadas, y en este sentido la revisión de esa versión mitrista tan consagrada, intocada por las distintas disputas historiográficas, en gran parte desde el punto de vista de la construcción del panteón de héroes que lo colocó a Belgrano con gran centralidad en él. Yo diría que la renovación historiográfica apuntó a 3 grandes cuestiones para repreguntarse respecto de la visión mitrista. Por un lado, la perspectiva de un Belgrano con sus compañeros de ruta representando un espíritu independentista desde el momento en que se produce la Revolución de 1810. En segundo lugar, la idea de que Belgrano también puede acompañar esa hipótesis de Mitre de una democracia genial argentina desde los orígenes de los tiempos. Y en tercer lugar, la versión que consagró a Belgrano como la figura central de una nación preexistente a la propia revolución y la creación de la bandera celeste y blanca como emblema de esa nacionalidad. El desmonte de estas 3 grandes cuestiones o de estos 3 grandes tópicos nos muestra a un Belgrano que está mucho más marcado por las incertidumbres, por un camino mucho más sinuoso, insisto, como muchos de sus compañeros de ruta. Y para comenzar, respecto de la independencia, lo que uno encuentra es a un Belgrano que sin dudas compartió con sus compañeros de ruta muchas de las alternativas que abrió la crisis monárquica, alternativas entre las cuales la independencia va a ser minoritaria al comienzo y recién se va a ir configurando como una opción mucho más palpable en el transcurso mismo de la guerra, en la cual Belgrano ocupó también un papel central. Respecto de ese espíritu democrático desde los orígenes de los tiempos, sabemos que Manuel Belgrano no tenía demasiadas simpatías por la República, por el contrario, siempre tuvo la monarquía como referente, ya sea cuando fue funcionario de la corona, como secretario del consulado, aspirando a que sea la propia monarquía la que encarne y se convierta en el motor de los cambios deseables para los territorios ultramarinos. Luego, cuando lideró la propuesta carlotista de trasladar a la infanta Carlota a Buenos Aires para suplir la vacancia real producida en 1808 en España, y finalmente cuando propone la monarquía constitucional encarnada por un descendiente del linaje incaico. Finalmente, la construcción de la idea de una nación preexistente que habría tenido en la creación de la bandera celeste y blanca su emblema, sabemos que Belgrano de ninguna manera imaginó que esa bandera celeste y blanca se convertiría en el emblema de una nación finalmente conformada en la segunda mitad del siglo XIX. De manera que en el marco de estas revisiones, insisto, es muy importante conmemorar y celebrar porque toda comunidad política requiere de referentes identitarios unificadores respecto de todas las divisiones y confrontaciones que nos atraviesan, pero también es indispensable que nosotros como historiadores sometamos de manera constante a ese pasado, a una revisión que descongele sobre todo los mitos y que nos permita en efecto tomar distancia de ellos para poder pensar cuáles fueron los verdaderos sentidos que los actores le dieron a sus cursos de acción que por cierto
no fueron inexorables y que estuvieron sometidos a miles de vaivenes, y que Belgrano fue también protagonista y, si se quiere, víctima de todos esos vaivenes desde que decidió embarcarse en esa gran aventura que fue la revolución. Muchas gracias por este convite a todo Venado Tuerto.